ninguna declaración de interés. En la agenda que vamos a tocar hoy día vamos a hablar de introducción, algunas diferencias clínicas, diferencias serológicas, radiológicas, algunas diferencias desde el punto de vista extramusculoesquelético y algunas recomendaciones. En primer lugar, empezar hablando algo de lo que significa autoinmunidad. Y la autoinmunidad viene a ser una respuesta inmune que está dirigida contra un antígeno dentro del cuerpo humano. Cuando uno define respuesta inmune, esto puede ser innato o adquirido. En el caso de que sea adquirido, lógicamente es frente a un antígeno extraño o propio del organismo. Y las enfermedades autoinmunes vienen a ser un grupo heterogéneo, generalmente inflamatorio de una causa desconocida, en la cual se afectan muchos tejidos y órganos del cuerpo. Lógicamente que este problema de la autoinmunidad está dado por una activación de los linfocitos T y una relajación de anticuerpos que son provocados en el sistema inmune y que junto con los complejos inmunes que se forman y las interleuquinas que se generan van a provocar la respuesta inflamatoria en los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. En relación a la causa de inflamación y la autoinmunidad, podemos decir que en relación a estas dos enfermedades a las cuales me toca hablar, pues puede haber una predisposición genética. En el caso de los pacientes que tienen artritis psoriática, pues sale predisposición genética en los pacientes que tienen el HLA-8, 27, 38, 39, el receptor 23, el receptor 23 y la interleuquina 12. En cambio, en los pacientes que tienen artritis reumatoide hay una susceptibilidad de las personas que padecen, que tienen el HLA-TR4 y el HLA-TR1. O sea, hay más diferencias desde el punto de vista genético en cuanto a susceptibilidad, que debido a factores ambientales van a provocar una respuesta inmune que al final van a desencadenar la enfermedad autoinmune. También hay algunas diferencias que se han descubierto en relación a la patogenia, en relación a las citoquinas que están involucradas en las patogenias de estas enfermedades. En el caso de la artritis psoriática, actualmente la interleuquina 17, 23 y 22, mientras que en la artritis reumatoidea tenemos el factor negocio tumoral alfa y la interleuquina 6 como factores, como interleuquinas importantes. También hablar de que estas enfermedades autoinmunes tienen un espectro que se da en el tiempo, o sea, es un estado de enfermedad en el tiempo que va a variar en relación a que el paciente puede tener 1, 2, 3, en relación al tiempo de duración. Y lógicamente hay que determinar cada uno de estos eventos en el tiempo, pues puede hacer que uno tenga un diagnóstico temprano y una intervención temprana. Muy bien, hecho esta introducción rápida, desde el punto de vista epidemiológico hay una diferencia, siendo la artritis reumatoide más frecuente que la artritis psoriática. La relación en relación a la artritis reumatoide, la prevalencia es de 0.51%, es decir, de 100, uno padece la enfermedad, mientras que en la artritis psoriática, 0.4%, vale decir, 1 a 4 por mil personas pueden padecer la artritis psoriática. Lógicamente que en el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, la relación, el sexo viene a ser 4 a 1, mientras que en la artritis psoriática la relación es equitativa, 1 a 1. Vayamos ahora entonces a las diferencias clínicas y empezamos con el componente articular. Y el componente articular en la artritis reumatoidea, como pueden ver ustedes en las fotos y pueden ver ustedes esta imagen del esqueleto, es simétrico. Y las articulaciones que se afectan frecuentemente son las articulaciones pequeñas, de las manos y pies, mientras que las articulaciones interféricas distales se respetan. Repito, es simétrica en la artritis reumatoidea, compromiso de articulaciones pequeñas, interféricas proximales y las distales son respetadas. En la artritis psoriática es diferente. La simetría predomina sobre la simetría. También puede haber un componente poliarticular que se asemeja a la artritis reumatoidea, pero aquí es asimétrico. Y el problema acá es que cuando el problema es asimétrico, eso denota severidad en estos pacientes que padecen artritis psoriática. Y en el esqueleto está bien demostrado todas las articulaciones en las cuales se afectan, y ahí ustedes pueden ver, a diferencia de la artritis reumatoidea, la afectación no solamente de proximales, sino también se afectan las distales. Otra diferencia viene a ser acá, en relación a la artritis reumatoidea, el compromiso de las interferencias distales. Puede ser simétrica o asimétrica. La otra diferencia es la oligoartritis. Y la oligoartritis, en cuanto a aparición en los pacientes que tienen artritis psoriática,
a diferencia de los pacientes con artritis reumatoidea, más o menos una afectación del 60% de pacientes con artritis psoriática padecen de oligoartritis. Y puede acompañarse estos pacientes que tienen oligoartritis con dactilitis, que vamos a describir después. La otra diferencia es la artritis mutilante, la forma más severa de la artritis psoriática. Y esto se debe a que los pacientes que padecen tienen una lisis, una destrucción de las falanges proximales, distales, haciendo que los pacientes tengan la famosa forma de telescopaje, que vamos a ver en una figura después. Y ahí mismo ven ustedes el dedo, la mano derecha, con imagen de telescopaje, ¿no? Una redundancia de la piel sobre una articulación destruida realmente, ¿no? Es una forma severa que provoca discapacidad. Eso no se ve en los pacientes con artritis reumatoidea. En estadios avanzados, vean ustedes en el lado izquierdo, donde ven la forma del telescopaje, donde hay una redundancia de piel en la mano derecha, el tercer o cuarto dedo, en la cual había destrucción de las falanges y, por lo tanto, al haber destrucción de las falanges, la piel circundante, hay una redundancia de esa piel en esa zona. Mientras que en la artritis reumatoidea, ven ustedes las características de los estadios avanzados, en la cual es la desviación cubital, la formación en cuello boutonniere y la deformación en cuello de cine, por la afectación ya tardía en esta enfermedad. La dactilitis. La dactilitis viene a ser, desde el punto de vista patológico, está dado por tenosinovitis, entesitis, osteitis y sinovitis. Esa es una dactilitis. Y viene a ser comúnmente lo que conocemos, y para que los colegas no reumatólogos vean, es como una salchicha, por eso se denominan los dedos en salchicha. Y tienen una distribución en rayo en la mano y pies. Y ahorita vamos a ver a qué se debe una distribución en rayo en los pacientes que tienen artritis psoriática, que muy pocas veces se les enseñan en las escuelas de medicina. La presencia de dactilitis en un 40% de los pacientes tiene un patrón pronóstico negativo. Dactilitis no se observa en artritis reumatoidea. Otro de la diferencia viene a ser la entesitis. La entesitis en los pacientes con artritis psoriática se da en un 50%, 47 a 50%. ¿Y qué es la entesitis? Para los colegas no reumatólogos, la entesitis viene a ser la inflamación de la centesis. ¿Y qué es la centesis? Es la zona de inserción de tendones y ligamentos dentro del hueso. Eso significa entesis, y su inflamación, entesitis. Y las entesitis más frecuentes que uno encuentra en los pacientes que tienen artritis psoriática o espondiloartritis son a nivel del tendón de Aquiles, la fascia plantar, el paciente viene con talalgia, y también puede haber entesitis a nivel del tórax en la región anterior por afectación de los cartílagos costocondrales. En la foto ven ustedes una tendinitis aquiliana y también a nivel calcáneo, nervoso de espolón calcáneo y también una proliferación a nivel del calcáneo. A nivel espinal, la diferencia entre artritis reumatoidea y artritis psoriática es el territorio. A nivel axial, la artritis reumatoidea afecta generalmente la columna cervical, sobre todo la C1, C2. Mientras que a nivel de la artritis psoriática, la afectación es lumbar. Entonces dice cervicalgia por un lado, lumbalgia por otro lado. Ya antes han escuchado ustedes acerca de la lumbalgia inflamatoria, que es una característica, no es definitiva, es una de las características de la artritis psoriática que pertenece a la espondiloartritis. Y ya también el colega ha mencionado las diferencias, así que no vale la pena recordar nuevamente. Entonces, afectación espinal en la artritis reumatoidea, cervical, sobre todo las cervicales superiores, mientras que en la artritis psoriática es la lumbalgia. Entonces, en la artritis psoriática, el compromiso axial es la afectación lumbar, es sacroiliaca. Generalmente, dentro de la frecuencia de compromiso espinal en la artritis psoriática es 5%. Del compromiso articular más frecuente, oligoartritis. De la menos frecuente, mutilans, y también ustedes 5%, que también es poco frecuente, la artritis psoriática. Cuando hay compromiso combinado entre artritis axial
y periférica llega hasta el 40%. Generalmente está asociado a la HLA-B27. Este año se celebró las bodas de oro del HLA-27, se cumplió 50 años de haberse descubierto. Muchos pacientes que tienen este compromiso axial pueden ser asintomáticos. Ustedes pueden tener un paciente que toma radiografía y encuentran compromiso acroiliaco, pero el paciente no manifiesta afectación, síntomas. Y entonces, en las fotos que ven ustedes, ven a una persona agachada, seguramente ahí se le quiere buscar el signo de Sjögren, que también el colega seguramente ya se ha referido. Tenemos en la parte cervical, donde hay una afectación de las articulaciones facetarias. Miren ustedes dónde está la flecha, una osteitis, hay ligamento interespinoso anquilosado. Tenemos la radiografía pélvica, donde no se observa la sacroiliaca frecuentemente, es de grado 3. Y por último, la lumbar, donde se observa un sindesmofito, que es característica de los pacientes que tienen este tipo de problema. En la artritis reumatoidea, el compromiso axial, habíamos hablado que era el cervical, y la afectación va entre 40 y 80%. Aquí, básicamente, es importante mencionar la afectación de la articulación tanto axial, en la cual hay una severidad. ¿Por qué? Porque desplazamiento de la apófisis odontoides afectada puede provocar lesiones neurológicas importantes. Es una de las pocas emergencias reumatológicas que existen. Compromiso dermatológico. En la artritis reumatoidea, el compromiso reumatológico común es los nódulos subcutáneos. Y los nódulos subcutáneos que ustedes pueden ver ahí se observan a nivel de las superficies extensoras del codo, puede estar en los dedos, se han encontrado nódulos también a nivel de los cuerdas vocales, etc. Pero a nivel cutáneo se encuentran en las superficies extensoras y están en una frecuencia de presentación 25%. Su presencia denota severidad también en los pacientes que padecen. Mientras que en la artritis psoriática, el compromiso dérmico está dado por cualquiera de los tipos de artritis de psoriasis. Recuerden que hay psoriasis en placa, psoriasis en gutata. En la foto tienen ustedes una psoriasis en placa a nivel del codo, tienen una psoriasis pustular en el lado derecho y abajo tienen la psoriasis invertida, que es importante conocer la psoriasis invertida, a nivel de los pliegues, ¿no? El pliegue mamario, en los glúteos, etc. Entonces, ese es el compromiso dérmico en los pacientes. En unos nódulos subcutáneos, en otros las placas eritematosas descamativas a nivel de las zonas que he mencionado. Pero también no debemos dejar de mencionar que muchas veces pasa desapercibido la evaluación del cuero cabelludo, donde se observa las placas psoriásicas también. Compromiso unguial. El compromiso unguial, cuando el paciente viene con artritis psoriática, está en un 80%. Pero si el paciente tiene psoriasis, solamente viene en 40%. O sea, eso denota la severidad de la asociación de compromiso unguial con artritis psoriática. Y en estas fotos les he traído para que ustedes vean, lo clásico es ver la famosa, el pitting digital, que viene a ser los hoyuelos a nivel de las uñas, o picaduras, como quieren decir, ¿no? Pero hay otras formas también. Hay leuconiquias, hay también onicolisia, o sea, destrucción de la uña, como pueden ver ustedes en las fotos. O sea, entonces es muy importante saber de que muchas de estas lesiones pueden parecer como micóticas, y entonces hay que hacer una buena evaluación conjuntamente con el colega dermatólogo. Vamos al compromiso serológico, y entonces aquí vamos a hablar de marcadores, hablamos del factor reumatoide y del anti-CCP, que son los anticuerpos, antipéptidos y tubulinados cíclicos. En el caso de la artritis reumatoidea, estos se presentan hasta un 80%. Mientras que en la artritis psoriática, podemos decir en forma general que no están ausentes. Sin embargo, hasta un 13% de pacientes con artritis psoriática pueden tener estos marcadores presentes. Pero cuando uno compara los pacientes que tienen estos marcadores, el factor reumatoide y anti-CCP, y los comparan con controles, los títulos no son diferentes.
O sea, son títulos bajos a comparación de los pacientes que tienen artritis reumatoidea, en los cuales tienen títulos altos. Sabemos que estos marcadores tienen valor pronóstico y en el caso del anti-CP también, aparte del pronóstico, tiene un valor diagnóstico, porque tiene una especificidad hasta del 95%. Nunca descarten una enfermedad en base a exámenes auxiliares. Siempre hay que hacerlo en forma integral. Vayamos ahora a las diferencias radiológicas. Pero antes de eso, yo quisiera que vean ustedes este cuadro para poder interpretar las lesiones radiológicas. Si vemos primero la artritis reumatoidea, hay inflamación y después de la inflamación viene la destrucción, o sea, la erosión, y ahí queda. Mientras que los pacientes que tienen espondioartritis, secreción anquilosante o artritis psoriática, hay inflamación, sigue la erosión y después de la erosión, por activación del sistema de Wnt, se provoca la reparación y viene la proliferación, viene la formación de sindesmofitos. Entonces, vamos a ver. Esta viene a ser una radiografía de manos de un paciente con artritis reumatoidea, pero antes también está la foto del paciente. Después acá patrón en fila, ¿por qué? ¿A qué se llama el patrón en fila? A la afectación de un tipo particular. Por ejemplo, en este caso, puede el patrón en fila, afectación de todas las falanges proximales, o puede haber afectación de las metacarpofalángeas. Ese se llama patrón en fila. En el lado siguiente vienen ustedes la osteoporosis de esta manos, una osteoporosis yuxtaarticular, y además hay compromiso de carpos con una destrucción, y en el lado extremo tenemos la erosión, que es la erosión marginal, a diferencia de los pacientes que tienen artritis psoriática, que la erosión es central. O sea, artritis reumatoidea es erosión marginal, y el patrón de compromiso articular es en fila. Y acá tenemos la artritis psoriática, que tiene un patrón en rayo. Y entonces, este patrón en rayo, ¿qué significa? Significa que la afectación de las articulaciones de todo el dedo, por ejemplo, ustedes vean en la flecha, el patrón en rayo significa afectación de las falanges distales, interfalanges proximales y metacarpofalángica. Eso se ve en artritis psoriática. Eso no se observa en el paciente con artritis reumatoidea. Es muy característico de la artritis psoriática. ¿Y qué otra característica nos da estos pacientes con el artritis psoriática y el patrón en rayo? Que se acompaña pues de la actinitis. En la radiografía vean ustedes, este es el patrón en rayo, la afectación distal, proximal y metacarpofalángica. Vean ustedes acá el paciente tiene la famosa pencil al cap o el lápiz en el copa, tenemos lisis de las falanges distales, este dedo también tiene el patrón en rayo, o sea, este patrón en rayo realmente se observa en artritis psoriática y el otro patrón en fila en artritis reumatoidea. También hay otras modalidades de estudio que son el ultrasonido y la resonancia magnética, que nos ayudan. En el caso del ultrasonido, pues, tiene una sensibilidad buena para erosiones, compromiso de tejidos blandos, entesitis y actinitis, ¿no? En sus diversas formas. Actualmente hacen ecodoppler de alto poder, y como ven ustedes acá el compromiso de tendones a nivel de metacarpofalángica, y acá una inflamación de tendón de Aquiles, una entesitis. Y en la parte de abajo tiene la resonancia magnética, y la resonancia magnética son útiles para nosotros, ¿por qué? Para evaluar las formas tempranas de compromiso sacroiliaco, ¿no es cierto? Donde nosotros vemos el edema óseo, marcado acá con las flechas, a nivel sacroiliaco. Y en la parte derecha tienen ustedes el compromiso óseo a nivel de L2, L3, en lumbar, en pacientes con artritis psoriática. Compromiso ocular, que viene a ser manifestación extramusculoesquelética. Y siempre recuerdo yo al profesor que tuve la suerte de conocer y que me supo guiar, ya fallecido hace muchísimos años, un gran profesor de oftalmología, era en el hospital Arzobispo Loaiza, que este
este es el globo ocular, y cuando fui me dijo, doctor, usted divide el globo ocular en 3 segmentos, me dijo. El anterior, donde está la córnea, donde está la esclera y está la glándula lagrimales, la media, donde está la uvea, el cuerpo ciliar, y la posterior, donde está el nervio óptico y los vasos. Entonces, doctor, usted vea que la artritis reumatoidea es toda la parte anterior. La parte media es del espondiloartritis. En ese tiempo le decía espondiloartropatías negativas. Estoy hablando como hace 20 años, más de 20 años. Y en la parte posterior, usted tiene vasos, tiene vasculitis, doctor. Entonces, esa fue una orientación rápida que en un minuto me hizo aprender rápido este compromiso ocular. Entonces, en la artritis reumatoidea, el compromiso ocular está dado por la afectación de las glándulas lagrimales, la núclea colítica, Sjögren, inflamación de los vasos de la esclera o episclera, entonces la epiescleritis y escleritis. Esa es la afectación de los pacientes que tienen artritis reumatoidea, escleritis, epiescleritis, en sus diversas severidades. Mientras que en la artritis psoriática puede haber conjuntivitis, pero una de las presentaciones frecuentes es la uveitis. Y la uveitis acá está asociado al HLA27. Y estas uveitis pues, son pues, unilaterales, pero puede haber alternantes, o sea, se afecta a uno y después hay flip-flop, como decía el doctor Rosenbaum, primero uno, después se puede hacer flip-flop, enrojecimiento, lagrimación. Y me hizo una pregunta una vez, me dice, bueno, la conjuntivitis también te da ojo rojo, me dice, entonces, ¿cómo puedo diferenciar uveitis y conjuntivitis? Y entonces, en la uveitis se afectan los músculos ciliares, entonces al haber músculo ciliar afectado, contrae la pupila y te da miosis, mientras que la conjuntivitis no hay eso. Este es el cuadro, en resumen, que viene a ser el diagnóstico diferencial entre artritis psoriática y artritis reumatoide. En género, sexo, en artritis psoriática habíamos dicho 1 a 1, mientras que en artritis reumatoide 3 a 1. Compromiso articular, en artritis psoriática es axial y periférico, en artritis reumatoide es periférico. La presencia de entericitis y la actinitis va más para el lado de artritis psoriática. Los trabajos radiográficos, la erosión ósea y la proliferación, o sea, la formación de hueso y la destrucción de hueso en el lado de la artritis psoriática, mientras que en la artritis reumatoidea hay osteoporosis más frecuente y el compromiso articular es el estrechamiento es uniforme y la erosión marginal. El compromiso espinal en la artritis psoriática es con cinemofitos, mientras que en la artritis reumatoidea la afectación cervical no se acompaña de estos cinemofitos. El compromiso sacroiliaco a nivel de la artritis psoriática es asimétrico, mientras que en la artritis reumatoidea es ausente. La presencia de factor reumatoidea y anti-CCP está presente en la artritis reumatoidea, mientras que en la artritis psoriática está ausente o si está en títulos bajos similares a la población normal. Y el HLA27 más en la artritis psoriática, mientras que en la artritis reumatoidea los antígenos HLA-4 y HLA-1 que es el pito que compartido. Referencia al reumatólogo para los colegas no reumatólogos, solamente decirles que si el paciente tiene psoriasis manejado por el reumatólogo, por favor, háganle un autocuestionario, ¿no? Que hay muchos que lo pueden encontrar en la página de la Sociedad de Psoriasis Americana. Y también, si usted ve a un paciente que tiene artritis en una masa articular, también inmediatamente referirlo al reumatólogo para que el reumatólogo defina de qué tipo de enfermedad reumática se trata y le pueda dar un tratamiento temprano. En conclusión, el diagnóstico preciso de la artritis psoriática es importante porque tiene diversas patogénesis que la artritis reumatoidea, y esto va a influir en el tratamiento. En segundo lugar, el conocimiento que hemos hablado y que les he presentado de las diversas características clínicas puede ayudar a la determinación de un diagnóstico, un correcto diagnóstico. 3. Usar la técnica de laboratorio de imágenes adecuadamente para distinguir estas dos enfermedades. Y 4. Un diagnóstico preciso que ha sido hecho, pues trae a los médicos, trae un diagnóstico oportuno y temprano. Muchas gracias, me despido con esta pirámide enigmáticas como las enfermedades que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Se les invita a los participantes del curso, por favor, enviar sus preguntas a través del chat del curso.
A ver, acá tengo una pregunta del doctor Espinosa Ureta al doctor Paucar. En resumen, en el nudo pulposo lumbar, ¿es útil el plasma rico en plaquetas y la discolisis con ozono? Doctor Paucar. Hola, el dolor crónico en los pacientes, el dolor crónico es muy frecuente, como vimos, y los pacientes muchas veces no están contentos con el tratamiento disponible, porque estos producen deterioro en la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, hoy en día, pues, hay el tratamiento con técnicas invasivas, como plasma rico en plaquetas, ozono, pero la evidencia científica sigue siendo contradictoria, no hay una evidencia científica que respalde. Y desafortunadamente existen muchas variaciones en la preparación del plasma rico en plaquetas y una falta de estandarización que da lugar a amplios rangos de concentraciones de plaquetas. Lo que sí recomendaría en este tipo de técnicas, que es importante tener en cuenta que siempre se hace primero un bloqueo diagnóstico con anestésicos sobre la zona a tratar. Si el bloqueo es positivo, se realiza en un segundo tiempo la técnica propuesta. Como te digo, no solo hay plasma, plaquetas, no solo hay ozono, también actualmente utilizamos toxina butilínica, infiltraciones epidurales, radiofrecuencias radiculares, estimulación eléctrica. Entonces, todas estas técnicas, pues, no, como te comento, no hay respaldo científico, pero sí, antes de hacer este tipo de procedimientos, lo primero es un bloqueo diagnóstico. Muchas gracias, doctor Paucar. Mientras esperamos las preguntas a través del chat de los asistentes, quisiera, por favor, ahí referirme a este punto de gota hidro renal. Doctor Ceballos, usted puso un ejemplo interesante, ¿no?, de un paciente, su paciente que tenía varias comorbilidades y que hizo una nefrolitiasis por monohidrato sódico y además también se activó de la enfermedad, por así decirlo, ¿no?, un compromiso de la rodilla de tipo inflamatorio. Esto puede suceder, inclusive ese paciente puede ir a la emergencia. En concreto, desde el punto de vista terapéutico, en todo caso estamos ante un flare de la enfermedad gotosa. Le pregunto, ¿cuál sería su conducta terapéutica en esta condición? Ok, sí, bueno, como mencionaba, si no es, muchas veces se ve, ¿no?, eso en la práctica clínica, es quizá por el tiempo, no tuvo mucho tiempo de aclararlo en la exposición, pero es frecuente, ¿no?, por ejemplo, un paciente que tiene un edema en miembros inferiores, ¿no?, por la razón que sea, pero se le administra diuréticos, ¿no? Y los diuréticos son claros precipitantes, entonces, es una asociación frecuente, ¿no? Entonces, ya parte del manejo obviamente tiene que ser retirar la medicación diurética. Y bueno, frente al ataque agudo de gota, como mencioné, realmente el antiinflamatorio más específico, ¿no?, el que tiene más ayuda, más específica en una crisis de gota aguda es colchicina, ¿no? Respecto a colchicina, como dije, hay que terminar la crisis lo más rápido posible, ¿no? Y de aquí el esquema es realmente más o menos variado, ¿no? Hay una propuesta que se puede mostrar, inclusive un régimen rápido, ¿no?, de colchicina administrada cada hora, ¿no?, hasta abortar la crisis, por supuesto, siempre y cuando no se presenten efectos adversos de intolerancia digestiva, ¿no? Porque, bueno, la colchicina de la que disponemos en nuestro país es la de vía oral, ¿no? Eso habría que considerar. Perfecto. Y si hay algunos de los actuales esquemas, para los colegas no reumatólogos, actuales esquemas que consideran también dosis bajas de colchicina, ¿no? Y en este caso, esa es una primera opción. La otra opción es, ¿usaría usted en este caso, ya que es una monoartritis, o en el caso, digamos, de una oligoartritis, consideraría usted
doctor Ceballos, la posibilidad de usar corticoides intraarticulares? Sí, así es, así es. Lo que está reportado y lo que vemos, ¿no?, en la práctica clínica es que la respuesta a la infiltración local de corticoides es espectacular, ¿no? Es una respuesta rápida, ¿no?, de la crisis, ¿no? Como mencioné, mostré en la diapositiva, ¿no? Se puede filtrar, por ejemplo, la primera metatarsofalángea, estamos ante una podagra, ¿no?, o la rodilla, ¿no? Pero siempre y cuando estamos frente a un compromiso mono u oligoarticular, ¿no? Evidentemente, frente a un paciente con una crisis poliarticular, evidentemente ya va a ser más complicado, ¿no?, un tratamiento de infiltraciones, si hay demasiadas articulaciones comprometidas. Muchas gracias, doctor. Y para que quede claro este punto, digamos, de un paciente que ingresa de emergencia con una monoartritis o oligoartritis, será tratamiento, digamos, antiinflamatorio, en este caso para la reactivación o el FLAIR. Y ya siempre está la pregunta, e inclusive a veces el manejo, digamos, de emergencia, porque este paciente viene por emergencia, está la pregunta de si ya se debe de iniciar o no, digamos, los agentes hipouricémicos. ¿Qué hay al respecto, doctor Ceballos, por favor? Sí, doctor. Fíjese, ¿no?, la literatura clásica, ¿no?, los libros clásicos que hemos leído, todos los reumatólogos, siempre se hacía, ¿no?, la recomendación de que no es apropiado iniciar los hipouricemiantes, ¿no?, como allopurinol, durante la crisis de gota aguda, porque evidentemente ese cambio brusco en la uricemia que genera el medicamento más bien podría empeorar la crisis de gota, ¿no? Entonces lo que clásicamente se refería es que había que esperar a que ceda, ¿no?, tratar la crisis de gota aguda y, ¿verdad?, iniciar el hipouricemiante. Sin embargo, la última guía EULAR, ¿no?, sobre gota, pone este último punto en discusión, ¿no? Esto que, digamos, tan clásicamente hemos leído o se nos ha dicho, nos menciona de que al estar ya el paciente con colchicina, de alguna manera también se evita, ¿no? Se evita de una manera profiláctica de evitar que haga nuevos, haga más episodios por el tratamiento hipouricemiante. Es decir, se podría considerar dar el tratamiento simultáneo. Muchas gracias. En todo caso, si el paciente viene a la emergencia o a la consulta médica y ya está tomando, digamos, su allopurinol, la idea es mantener la dosis de allopurinol con el que viene y tratar el FLAIR. Y luego de eso, como usted comenta, si hay una buena, digamos, si un paciente no está digamos, en hipouricemiantes y está con una buena cobertura antiinflamatoria, digamos, del FLAIR, podría indicarse el inicio de hipouricemiantes. En todo caso, esto, lo que usted dice, doctor Ceballos, básicamente a veces empezábamos, una vez que subyace, digamos, la inflamación, aproximadamente 2 semanas después podría empezar el allopurinol. Eso sí está claro, es que esto debe empezar con las dosis más bajas posibles. En el caso, por ejemplo, de que hubiere no compromiso renal, pues empezar con 100 miligramos, y con compromiso renal, como usted lo ha comentado bien en su exposición, pues con menos dosis, no ajustar a función renal. Muchas gracias, doctor Ceballos. Tengo una pregunta para el doctor Luis Vega. Dice, para la artritis reumatoide, ¿qué indicaciones, ya sea medicamentos o qué ejercicios podemos indicar en un establecimiento de primer nivel de atención? Doctor Vega. Sí, se escuché bien. ¿Cómo está, doctor? Sí. Bueno, en relación al ejercicio en el primer nivel, lo que tiene que hacer el personal que ve a un paciente con artritis reumatoide en primer nivel es básicamente referirlo al especialista. ¿Por qué? Porque el paciente de primer nivel lo único que va a poder darle de repente es antiinflamatorio, nada más. Lógicamente el paciente se le va a decir, porque muchos pacientes piensan que porque tienen artritis reumatoide van a estar postrados en la cama o no. El tipo de ejercicio que pueden hacer es un tipo de ejercicio suave, por ejemplo, no está, en el caso de estar en la casa, bueno, tienen que caminar, ¿no? Ejercicios, por ejemplo, aeróbicos, un poco probable en esos momentos, pero lo mejor es que esté el paciente caminando, dar
poco trechos, y nada más, y referir, obviamente. Y el medicamento que van a dar ahí, básicamente antiinflamatorios. Esa es la prescripción. Corticoides, si hay un buen conocimiento de usar corticoides, si han tenido buena escuela de usar corticoides, pues bien, porque muchas veces cuando los pacientes vienen del primer nivel están con corticoides 50 miligramos, 40 no. Pero hay personas que están en primer nivel que han tenido una buena performance como estudiantes, realmente médicos generales, y saben que la prednisona se puede hasta 10 miligramos, hasta con eso se puede hacer, pero siempre y cuando hayan hecho un buen diagnóstico de artritis reumatoidea. Y no apresurarse, porque a veces el paciente viene con dolor articular 2, 3, 4 días y realmente le están dando tratamiento con corticoides, le están dando tratamiento con inositol, y no es así. Yo creo que la misión de nosotros es hacer a las personas que están trabajando en primer nivel, es eso, detectar al paciente y darle su antiinflamatorio y referirlos a un centro donde haya médicos reumatólogos. Muchas gracias, doctor Vega. Sí, claro, eso es importante en el sentido, por ejemplo, si esto está sospechando artritis reumatoide y estamos digamos, en este paciente por descartar, o si no tiene artritis reumatoide, a veces viene ya con corticoides, no suspender los glucocorticoides, porque estos pueden, y a veces llegan asociados a inyecciones, no suspenderlo y mantenerlo. Y como comenta el doctor Vega, derivarlo inmediatamente al reumatólogo para continuar su manejo, ¿no? Bien, tenemos creo que por edades del tiempo, la última pregunta para el doctor Ceballos. En el uso de allopurinol, ¿qué dosis recomienda de inicio? Creo que ya hablamos algo de eso, doctor Ceballos. Sí, doctor. Generalmente lo que no se inicia es a 100 miligramos, ¿no? Y posteriormente, más o menos lo que se recomienda es que cada 2 semanas se puede subir, digamos, de 100 en 100, ¿no? O sea, iniciamos con 100 miligramos, en 2 semanas, si no ha habido problemas, subir a 200, ¿no? Luego en 2 semanas puede subir a 300, que más o menos es la dosis promedio que uno trata de llegar con el caso del allopurinol. Por supuesto hay que considerar lo que usted mencionó, ¿no? Si es que es un paciente que tiene un daño renal crónico importante, severo, habrá que más bien reducir la dosis en función a la tasa de filtración glomerular. De acuerdo, doctor Ceballos. Sí, pues lo que se recomienda es lo que usted comenta, ¿no? Elevar de 50 en caso de que hubiera compromiso renal, por ejemplo, ya hubiese una RC sobre todo mayor o igual a 3 de estadio, empezar pues o incrementar la dosis después de haber empezado dosis bajas de 50 a 100 miligramos cada 2 a 5 semanas es lo que se recomienda, ¿no? Entonces y hasta obviamente lograr el objetivo blanco, digamos en función del ácido úrico sérico, ¿no? Que es menos de 6 miligramos por decilitro en el caso de que la función digamos estuviese digamos normal. Y si hubiera un compromiso de nefrolitiasis o gotatofasia, pues el blanco que uno busca es de menos de 5 miligramos por decilitro. Ya estamos con el tiempo. Les agradecemos mucho a nuestros expositores por la información brindada y pasamos a un break. Muchas gracias a todos por su participación también en el curso. Hasta luego. Hasta luego. Chao.